A continuación, voy a realizar el cálculo de campo eléctrico usando los datos experimentales de superficies equipotenciales medidas en el laboratorio. La configuración es como la que aparece aquí al lado derecho. Es un anillo conductor y aquí tenemos una placa plana conductora. Se coloca una diferencia de potencial. Y después se va midiendo, esto se colocan dentro de agua y se va midiendo la diferencia de potencial en diferentes puntos dentro del agua. Ahora, los datos experimentales son los que aparecen aquí. Este es un punto que marcó 8 voltios, 8 voltios, 8 voltios, etcétera. Y aquí, por ejemplo, estos marcaron 7 voltios, 7 voltios, 7 voltios, etcétera. Aquí entonces se dibujan las líneas gráficamente. Esto es una aproximación gráfica de estas líneas, ¿sí? Eh, Uno también podría hacer un cálculo y hacer métodos de regresión y ajuste de curvas para encontrar una curva que se comporte como estos puntos. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer de manera gráfica. ¿Ok? Ahora, para hacer el cálculo del campo eléctrico a partir de estos datos, recordamos cuál es o sea, debemos recordar cuál es la forma de obtener el campo eléctrico a través de la diferencia de potencial. Entonces, la forma de obtener el campo eléctrico a través de la diferencia de potencial es calculando menos el gradiente de potencial electrostático. Eh, el gradiente de una función corresponde a la dirección de máximo al máximo crecimiento de la función. Con el signo menos iríamos en la dirección de máximo de crecimiento. Es decir, que esto nos indica cómo subimos y con el signo menos nos voltearíamos en sentido e iríamos en la dirección en que, digamos, en que vamos bajando. ¿Sí? Y esto indicaría la dirección de máximo de crecimiento. Ok. Entonces, en este caso, el campo eléctrico tendría que apuntar desde la línea de 8 voltios hacia la línea de 7 voltios porque será la dirección de, de crecimiento de la función potencial electrostática. Ok, ahora, ¿cuál es la dirección de máximo crecimiento, de máximo de crecimiento? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Podemos pensar, por ejemplo, en este punto. Pensemos en este punto. Entonces, si me voy así, miren la longitud de esta línea. Entonces, de acá hasta acá tendríamos una distancia en la cual el potencial electrostático cambia de 8 voltios a 7 voltios. Y, por ejemplo, pensemos en esta distancia. En esta distancia más larga se obtiene el mismo cambio de potencial electrostático, es decir, también cambia en voltio. Sin embargo, aquí el cambio es más rápido que acá. Aquí se tuvo que recorrer una longitud más larga para lograr un cambio de un voltio y aquí una longitud más corta para lograr un cambio de voltio. La dirección del campo eléctrico corresponde en la dirección en la cual el decrecimiento sea el más grande posible. Entonces correspondería en este ejemplo, digamos así, viéndolo gráficamente, correspondería a esta dirección. Esta línea es más corta que estas dos. Y uno puede dibujar otra línea yendo hacia la línea de 7 voltios y se dan cuenta que la más corta es esta. Es decir, que si nosotros vamos a lo largo de esta línea, el potencial cambia en un voltio más rápidamente que en cualquiera de las otras líneas. Entonces la dirección del campo eléctrico pues sería algo como esto. Digamos aquí si encontramos una línea más corta pues sería esa. Tal vez esta es un poco más corta, pero pareciera que es por acá. ¿Ok? Bien, entonces buscamos la dirección de máximo de crecimiento. Entonces vamos a hacer el cálculo de campo eléctrico. Por ejemplo, tomemos este punto que es un punto sencillo para comenzar y veamos cuál es la dirección de máximo de crecimiento. De acá a acá cambia un voltio, de acá a acá cambia un voltio. Y miremos esta dirección. Fíjense que la línea más corta es esta. Por los tres caminos logro el mismo efecto de cambio de un voltio, pero insisto, esta es la dirección de en donde más rápido cambia la función. Entonces, caminando solamente esta longitud, se obtiene un voltio de diferencia de potencial y aquí el cambio es más lento. Entonces, la dirección del campo eléctrico va a ser esta. Entonces, vamos a hacer ese cálculo del campo eléctrico. Bien. Entonces, ¿cuánto cambia el potencial electrostático? El cambio de potencial electrostático de acá a acá es de un voltio. Entonces, para calcular el campo eléctrico,
campo eléctrico, entonces sería igual a la diferencia de potenciales de 1 voltio y lo vamos a dividir por esa longitud, la longitud de acá hasta acá. Entonces gráficamente, ¿cuánto da? Aquí da, esto es 1 centímetro, aquí esto parecen 8 milímetros aproximadamente, 8 milímetros sería 1,8 centímetros, y esto de acá son como otros 4 milímetros aproximadamente, entonces sería 2,2 centímetros aproximadamente, 2,2 centímetros la distancia que hay de acá hasta acá. 2,2 centímetros, ese 2,2 centímetros lo vamos a escribir en metros, entonces en metros sería, dividan esto por 100 y obtendríamos entonces eh, la longitud que se debe recorrer para lograr un cambio de 1 voltio. ¿Ok? Y esta división, el resultado de esta división, vamos a ver cuánto nos da el resultado de esta división. Entonces sería 1 dividido 0.022, es decir que el cambio es de 45,45, esa división da 45,45 voltios sobre metro, voltios sobre metro. Y esa sería la magnitud del campo eléctrico, esa es la magnitud del campo eléctrico. Pero hay que recordar que el campo eléctrico es un vector. Y ahora, ¿hacia dónde va el vector campo eléctrico? Entonces, va en la dirección de máximo de crecimiento. El valor de campo eléctrico es este. Pero ¿hacia dónde va ese campo eléctrico? Entonces, la dirección de máximo de crecimiento es esta. Entonces, ahí voy a pintar el campo eléctrico. Voy a pintarlo. Entonces, el campo eléctrico ahí sería así. La dirección del campo eléctrico. Voy a pintarla en morado. Esta sería la dirección del campo eléctrico. En ese punto. Apunta completamente hacia abajo. Y la magnitud de este vector corresponde a 45,45 voltios por metro. Ese es el campo eléctrico en este punto. La dirección de máximo de crecimiento es esta. Tengan cuidado de no confundir la magnitud del campo eléctrico con la distancia entre estos dos puntos. Eso es muy distinto. Acá esto es una cuadrícula en papel milimetrado que indica la posición espacial en centímetros coordenadas X y Y. Pero esto que está acá no está en centímetros, sino en voltios sobre metro. ¿Okay? Esas son unas unidades distintas a los centímetros o a los metros. Es voltios sobre metro que corresponde. Entonces aquí en esta representación, esta vector está en voltios por metro y mide 45,45 voltios por metro. ¿Okay? Ahora calculemos el campo eléctrico en otro punto. Podemos hacer el cálculo del campo eléctrico en otro punto. Entonces podemos elegir, por ejemplo, este punto. Hagamos el cálculo del campo eléctrico en ese punto. Entonces nuevamente buscamos cuál es la dirección de máximo de crecimiento. Entonces miren esta línea, de este punto a este punto cambia el potencial en 1 voltio. De este punto a este punto, por ejemplo, cambia el potencial en voltio. Igual de acá hasta acá, por ejemplo, cambia en voltio. Pero ¿dónde decrece más rápido? Aquí es lento, aquí es menos lento y aquí es menos lento el cambio. Pero esas no son las de el máximo de crecimiento. Tal vez esta línea, tal vez por acá, sea la dirección más o menos por acá. Esto no es exacto, ¿no? Esto es un cálculo gráfico. Es un método gráfico. Entonces, esta correspondería a la dirección de máximo de crecimiento. De pronto una línea un poco más corrida por acá, de pronto sea más corta. Tal vez un poco, aproximadamente por acá. Las líneas equipotenciales son estas. Todo esto es gráfico, ¿no? Entonces, vamos a
a tratar de pintar una buena línea donde sea la más corta posible entre estas dos, ¿no? Más o menos es eso, más o menos es eso. Eh, no es completamente exacto. Entonces, la mejor línea que veríamos sería esta. Voy a quitar las demás y voy a volver a graficar cuál sería como la más corta. Supongamos que esta es la más corta posible, ¿sí? Así gráficamente hablando. De tal manera que la equipotencial, entonces, el valor de campo eléctrico usando la equipotencial sería así. Entonces, de acá a acá, el cambio en el campo eléctrico, en el potencial electrostático es de 1 voltio. Aquí son 8 voltios, aquí son 7 voltios. Entonces, el cambio sería así. Repetimos el cálculo. Repetimos el cálculo. El cambio es de 1 voltio. Ahora, ¿en qué longitud cambió? Entonces, hay que hallar esta longitud de acá hasta acá. ¿Ok? Hay que hallar la longitud de aquí, desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Para hacer eso, entonces hay que hallar la distancia entre esos dos puntos. Hay que hallar la distancia entre esos dos puntos. Entonces, para eso podemos hacer uso de la distancia entre los dos puntos. Entonces, vamos a ver cuáles son las coordenadas de este punto. Este punto tiene coordenadas 5, 10. 5, 10. Entonces, ese punto tiene coordenadas 5, 10. 5,10. Esto está en centímetros. Esto está en centímetros. Y el otro punto que tenemos, vamos a ver qué coordenadas tiene el otro punto. Este de acá tendría coordenadas como 7,8 vertical y horizontal tendría como 8,2 aproximadamente. Esto es un 8,2 en X y en Y dijimos 7,8. Esto está en centímetros. Ok, ahora voy a hallar la distancia entre esos dos puntos. La distancia entre esos dos puntos. Entonces, para hallar la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces esto sería igual a raíz de, entonces sería 8,2 menos 5, 8,2 menos 5, ¿ok? Esto elevado al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado lo multiplicamos por sí mismo así rápido, o se puede elevar al cuadrado, eso para ser más explícitos, más eh, la de distancia en Y sería 10 menos 7,8. Y aquí, pues para que sea más didáctico, por eso lo hago así. Multiplico por sí mismo, que es elevar al cuadrado, y calculo la raíz. El resultado es 3,88 centímetros. 3,88 centímetros. Entonces aquí iría 3,88 centímetros, pero en metros sería dividir por 100. Ese sería el resultado. Ahora hacemos la división. 1 dividido 0,0388. Ya. 1 dividido 0,0388. El resultado sería 25,77. 25,77 voltios sobre metro. Eso sería el valor del campo eléctrico acá. Entonces voy a dibujar el vector campo eléctrico. Este habíamos dicho que valía 45,45 y este nuevo nos dio 25,77. Es más corto en 20. Entonces así gráficamente este otro vector tendría que ser más corto, el que pinte acá. Entonces el vector campo eléctrico sería un poco más pequeño que el de acá. Y esa sería la dirección del campo eléctrico. Lo que esperamos del campo eléctrico es que vaya perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, si uno traza una línea acá, tangente a la curva, uno lo que espera es que esa línea tangente sea perpendicular al campo eléctrico. Ahí aproximadamente se observa, más o menos. Esto es completamente gráfico. Lo que uno espera es que esta línea de completamente perpendicular a la tangente a la curva. ¿Ok? Esto es completamente gráfico. Bien, uno puede hacerlo con más cuidado,